Bendito Dios Padre Todopoderoso, oramos por este sermón, Señor Padre, para que esta palabra, Señor Dios de la gloria, sea sembrada en cada corazón de mis hermanos, y que la mano de Dios siempre esté sobre cada uno de nosotros, bendiciéndonos y poniéndonos en las sendas correctas, para tener esa esperanza y ese ánimo, esa fortaleza que nos hace falta a cada uno de nosotros. Por eso en este sermón, Señor Padre, vamos a aprender cosas importantes que tú nos vas a enseñar por medio de tu palabra. Y bendecimos este sermón en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todos dicen amén. Amén. Hoy titulamos el sermón, La mano de Dios está sobre nosotros. Es algo importante que vamos a aprender, cosas que Dios nos va a ir edificando en nuestro entendimiento, porque lo importante es entender. El entendimiento es reestructurar el alma, el aprendizaje que nosotros necesitamos educarnos espiritualmente con la palabra de Dios, porque es la palabra la que nos va a edificar, es la palabra que va a cambiar el rumbo de nuestras vidas, y es por eso que necesitamos su presencia en nuestras vidas, que es su palabra. La mano de Dios está sobre nosotros. Las manos de Dios, si nosotros vemos en la historia bíblica, Él siempre estuvo con el pueblo de Israel y Él lo sacó con mano dura, dicen, y proveyó todas las necesidades de los israelitas cuando salieron de Egipto. Y dice en la palabra de Dios que cuando Él los sacó nunca les hizo falta nada. Siempre les proveía todo. No envejecía su ropa, no envejecía, ¿verdad?, el calzado. Y siempre los defendía como sus hijos, que había una promesa desde Abraham, había una promesa desde Isaac y Jacob, había una promesa donde quería un pueblo con fe, un pueblo que tenía fe y que podía avanzar y tener confianza con el Dios Todopoderoso para transformar vidas, porque el propósito de Dios es transformar vidas. La palabra de Dios siempre nos va a transformar, nos va a edificar, nos va a hacer pensar cosas buenas y quitar los pensamientos malos que operan en cada uno de nosotros. No hay nada que Dios no pueda hacer en nuestro favor. Por lo tanto, debemos siempre confiar en Él, porque solo en Él pertenecen nuestras vidas. Él es el que nos defiende de un accidente, Él nos defiende de una enfermedad, todo Él está en nuestro alcance. Él siempre quiere que usted viva tranquila, sosegada y en paz, porque el propósito de Dios es glorificarse en cosas buenas. Por eso dice que las nuevas son promesas de Dios que uno lo tiene que asimilar, no tiene que aprenderlo, tiene que practicarlo, tiene que llevarlo por obra. Las manos poderosas de Dios se hicieron carne y fueron clavadas en una cruz por cada uno de nosotros para defendernos de la muerte, para defendernos de la oscuridad, que nosotros estábamos en ese camino de llegar a esa oscuridad, donde no hay luz, donde no resplandece ninguna luz. Y Dios manda a su Hijo, ¿para qué? Para que sus manos viera todo ser humano que como las manos eran tan poderosas que resistían esos golpes,
con esa alcayata que entró dentro de su mano y que no rompió ni un hueso, dice la palabra de Dios, pero demostró el amor por nosotros, por la misericordia de que tiene que haber un mundo de salvación para todo aquel que cree. Porque en aquel tiempo, cuando Dios vio que el mundo era imperfecto, que no había ni un hombre que hiciera el bien, manda a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que se glorificara en el pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel nunca lo entendieron, nunca lo comprendieron que Dios estaba sobre ellos. Por eso las manos de Dios, dice, cuando se levanta de esa sepultura de la muerte, resucita, dice que sus manos estaban cicatrizadas, tenían un hueco por los clavos, por la alcayata, por el martillo que fue introducido. Y dice que Él sostiene a cada uno de nosotros una esperanza de vida. Eso significa en sus manos que en ese hueco es una esperanza de vida, un ánimo para que nosotros podamos salir de esa oscuridad, de ese pecado que nos asedia y ver un caminar nuevo, una paz, una armonía que siempre esté en nuestros corazones. Porque cuando no hay armonía, cuando no hay paz y no hay alegría en nuestros corazones, buscamos la oscuridad, buscamos las cosas paganas para que nosotros podamos sentirnos fortalecidos. ¿Por qué? Porque Dios puso fe en cada uno de nosotros. Por eso el pueblo de Israel tuvo siempre la provisión de Dios en sus vidas. Desde el momento que salieron de ese pueblo que estaban en esclavitud, en ese momento eran protegidos por la mano de Dios. Cuando eran perseguidos por los faraones, Dios abrió con su mano poderosa el agua y ellos pudieron pasar. Y dice que en Deuteronomio 29:5, y es lo que yo les quiero hacer ver, que dice que los trajo por 40 años. Yo os he traído por 40 años en el desierto, y vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestra, ¿verdad? Ni vuestro calzado se ha envejecido sobre nuestros pies. O sea, Dios, era tanta su gloria, era tanta su unción sobre el pueblo de Israel que nunca pudieron darse cuenta, porque ellos en ese momento, en ese caminar, no podían cultivar, no podían crear, no podían hacer nada, porque los llevaba a un propósito. Dice Deuteronomio 8:16 al 19, que te sustentó de maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, dice, para la postre hacer también. O sea, Dios tenía un propósito. Y miren lo que nos dice también en el 17. Porque entendamos que Dios siempre va a estar en el propósito de cada uno de nosotros. Si nosotros lo entendiéramos, saldríamos más rápido de ese proceso de oscuridad. Dice Deuteronomio 8:16, y nos dice así la palabra de Dios: porque enteramente
18, ¿verdad? 18. Sí. A ver, vamos a ver lo que yo aquí. Ok. Y que te sustentaba de maná en el desierto, comida que los padres no conocían. Y habiendo conocido, dice que los afligiéndole y probándote para que la postrer hacer también. O sea, que tuvieran, ¿verdad?, ese propósito. Y dice en el 17, y digas en tu corazón, mi poder y en la fuerza de mi mano me han traído estas riquezas. Porque es la que Dios nos trae las riquezas. Es Dios la que nos va a enseñar que la mano significa que se expresa todo el que el hombre es capaz de hacer y de crear, de edificar y de construir. La mano significa para cada uno de nosotros todo lo que el hombre es capaz de hacer y de crear, edificar y construir. El salmista nos dice, ¿dónde iré de tu espíritu? ¿Dónde vamos a ir de su espíritu si Él es el que nos creó? Cuando creó al hombre y a la mujer, dice que tenían esa unción, ese poder que Dios los buscaba. Y les decía, ¿dónde están? Pero era para que ellos se dieran cuenta, dos almas vivientes en un Edén, en un bosque, en donde no escaseaba nada, había todo, pero lo que él hacía era para que se dieran cuenta que Dios estaba con ellos y que siempre estaba atento a la provisión que les hiciera falta. Y es así como nosotros también necesitamos que siempre estemos llamando a nuestras vidas a Dios. ¿Para qué? Para que Él nos dirija, para que Él nos bendiga, para que no nos equivoquemos. Dice que la mano de Dios se expresa todo que el hombre es capaz de hacer y de crear, edificar y construir. Por eso en el Salmo 139:10 nos dice así. Vamos a Salmo, ¿verdad? Salmo 139. Vamos a leer desde el 7 al 10 para que lo entiendamos. Dice, ¿a dónde iré de tu Santo Espíritu? ¿De dónde iré de tu presencia? ¿Huiré de tu presencia? Dice. Y si hubiere en los cielos, ahí tú estás. Y si el Seol tiene mi estrado, he aquí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitaré en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y asirá tu diestra. Gloria sea el Señor. La mano de Dios está en cada uno de nosotros. No ha pasado, no ha cesado su tiempo. Porque fiel es Dios, que no nos dejará, que nunca nos va a abandonar y que Él va a proveer todo lo que le hace falta. Porque Él conoce en el corazón de cada uno de nosotros. ¿Qué necesidad, qué deseo tenemos en cada corazón de nosotros? A Él no lo podemos engañar porque Él dice que cuando nosotros descansamos, Él ve nuestro corazón. Miren, cuando Job, que era un hombre de fe, dice que fue probado. Y Job siempre decía bienaventurado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros somos probados, en diferentes pruebas, en diferentes circunstancias, nosotros somos edificados, reconstruidos, somos nuevas cosas que vamos a hacer a futuro. Mire lo que nos dice Job 5:17
al 19. Vamos a Job. Y mire lo que nos dice Job cuando casi es al inicio del libro de Job, donde Dios nos dice, desde el 17 al 19, nos dice así: he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por no tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Porque Dios castiga. Dice que al hijo que ama a Dios, lo somete a un proceso, lo somete a una prueba. Y lo vemos con Jesús en los evangelios. 40 días en el desierto, pasando pruebas, pasando tentaciones. Dice que tuvo la misma tentación del hombre. Y le decía al diablo: si tú eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Y varias pruebas él tuvo que pasar. Y nos enseña que nosotros debemos de pasar ese proceso. Si cuando él caminó aquí, Jesús hablaba mal de él, lo menospreciaban, tenía que pasar pruebas, tenía que había momentos que lo querían apedrear, pero él se iba, porque él sabía las intenciones de cada hombre, de cada mujer. Y es por eso que Job aquí nos habla claramente, que dice que Dios mismo castiga. Y esos castigos, muchas de las veces nosotros no nos vamos a dar cuenta, no vamos a pasar por desapercibido, no vamos a poder entender el propósito que nos está hablando Job, ¿verdad? Porque él pasó por esas pruebas en aquel tiempo, ¿verdad? En aquel momento que Job estaba en esos momentos de tribulación, en esos momentos de experimentar ese gran prueba. Por eso dice aquí: bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es el quien hace la llaga y Él la vendará. O sea que el mismo Dios también nos manda tal vez alguna enfermedad para que nosotros aprendamos que tenemos que depender de Él. Dice: Él hiere y en sus manos cura. Porque Él es tan poderoso que siempre nos va a proteger y a curar, o nos va a sanar. Dice 19, el versículo 9, dice: en 6 tribulaciones te librará, y en la 7ª no te tocará el mal. ¿Cuántas tribulaciones tenemos que pasar? 9. Ahora diríamos, lo dejamos de tarea. ¿Por qué? Porque las tribulaciones lo tenemos día a día. Pero Dios nos da la fuerza y la fortaleza para sacarnos de esa gran tribulación, de esa gran prueba. Dios nos va a dar un propósito en cada uno de nosotros. Y ese propósito es la prueba que todos necesitamos pasar. Porque cada día que nosotros pasamos es una nueva creación de Dios que necesitamos obtenerlo para nuestra vida. En nuestros días, dice que en nuestros días pasaremos hambres. En nuestros días pasaremos tribulaciones.
¿Para qué? Para que se forme el carácter del hombre y se cumpla aquí en la tierra. Porque sin propósito el hombre nunca va a entender el propósito de Dios. Pero en cada hombre hay un propósito. Y ese es el Dios altísimo y poderoso, que Él solamente conoce el propósito de cada uno de nosotros. Porque a veces nosotros somos ajenos. Nosotros no entendemos y no comprendemos el propósito de Dios. Pero Dios siempre nos va a poner en el camino correcto, en el camino donde debemos de caminar. La mano de Dios significa algo muy profundo, porque la mano es invisible, intangible de Dios, es espiritual que está sobre cada uno de nosotros. Si nosotros pensamos que nos dirigimos nosotros solos, estamos equivocados. Hay un Dios que es invisible, que nadie lo puede palpar, que nadie lo puede detectar. Es intangible, es espiritual, pero está sobre cada uno de nosotros. ¿Y sabe lo que hace Dios en cada uno de nosotros? Liberándonos de los atajos, liberándonos de las barreras, liberándonos de ese encierro que muchas de las veces nosotros mismos nos encerramos, creando y guiando y animando y protegiéndonos y fortaleciéndonos día a día. Porque desde que nosotros salimos de la casa, desde nosotros que vamos al trabajo, Dios siempre nos está animando a que lleguemos a ese lugar. ¿Cuántos no han podido llegar a esos lugares? Dios nos ha protegido y Dios siempre nos va a fortalecer. Por eso Jesús, y lo vemos en el Evangelio, que ponía las manos, y esas manos eran poderosas para la sanación, para la liberación, para echar fuera demonios, porque con sus manos se manifestaba. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que nosotros en nuestras manos son armas mortales en nuestras manos, que si nosotros lo conociéramos espiritualmente, su mano tiene poder para atajar el mal, su mano tiene el poder para sanar, su mano tiene el poder para crear, para formar, para estructurar, para construir, dice la palabra de Dios. Dios nos equipó, pero nosotros no sabemos usar nuestros elementos. No sabemos usar nuestros dedos en el tiempo adecuado. Vamos a un ejemplo. Cuando Dios usa a un buen cirujano, ¿qué es lo que va a usar Dios? Las manos, la habilidad de los dedos, para que se haga una fisura, una parte donde va a cortar la parte del cuerpo y va a ser la cirugía más perfecta. ¿Por qué? Porque cuando un hombre y una mujer es instruida, es preparada, sabe el momento que tiene que actuar, sabe el momento que va a implementar sus manos. Y todo le va a salir bien porque las manos ya están instruidas, están diseñadas para ese propósito, para ese proceso. Por eso cuando Jesús caminaba por Galilea, por Jerusalén, por todas las aldeas de Israel, Él nunca fracasó en ningún avivamiento, en ninguna sanidad. El único que sí fue cuando Él fue en su propia tierra. Vamos a ir a Marcos 6:5 y ahí vemos, y aún así también impuso manos y sanó, pero sanó pocos.
no sanó a muchos porque su incredulidad, porque sabían que era hijo de un carpintero, era un hijo que no tenía el valor suficiente como para que él hiciera esos milagros y maravillas y sanidades, porque ellos no entendían que no era el hijo de José, sino era el hijo de Dios manifestándose en esta tierra. Por eso dice que vino a los suyos y los suyos lo desecharon. ¿Por qué lo desecharon? Porque muchas de las veces la incredulidad y el orgullo no queremos reconocer que alguien es mejor que uno. Marcos 6:5. Y dice la palabra de Dios, y no pudo ahí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniéndoles sobre ellos las manos. Pero ¿qué dice? Más adelante en el versículo 6, y estaban asombrados de su incredulidad de ellos, y recorrían las aldeas alrededor enseñando. ¿Por qué no hizo tanto milagro en su tierra? Porque estaban llenos de incredulidad. Estaban criticando y hablando mal contra Jesús, porque decían, si es el hijo del carpintero, ¿cómo va a poder hacer eso? ¿Cómo dice que él es el hijo de Dios? Juan 8:23. Ahí mismo más, Juan 8:23. Y nos dice la palabra de Dios. Así. 8:23. Y les dijo, vosotros sois, y abajo yo soy arriba, y vosotros sois de este mundo. Yo no soy de este mundo. Él les replicaba. Él les decía que no era de este mundo. Porque él decía, vosotros son de abajo. ¿Por qué? ¿Por qué les decía de abajo? Porque eran hombres que estaban sin culto, sin preparación. No sabían lo que Dios les estaba hablando. Por eso muchas de las veces, cuando Dios se manifiesta, ¿verdad? Y les decía, yo no soy de este mundo, para que ellos entendieran el propósito de Dios. Entonces, dice que tomando la mano del ciego, podemos ver otro versículo que donde lo sacó fuera de la aldea y escupiéndolo con sus ojos y le puso las manos encima, le preguntaron ¿qué veía? Es algo que muchas de las veces, imagínense, que uno llegue a alguien y le ore y le diga y que le escupa en los ojos, imagínense lo que le va a decir, ¿verdad? Pero la ceguera espiritual, eso es lo que Dios más le preocupa para el ser humano. Porque cuando hay ceguera espiritual, no les va a resplandecer la palabra de Dios. Miren lo que nos dice Juan 10:16. Dice, también tengo otra oveja que no son de este redil. Aquellas también debo traer. Oirán su voz y habrá un rebaño y un pastor. Dios les buscaba, más que nada,
cómo guiarlos. Y lo que Jesús especificó claramente, que todo ser humano tenía que ser bendecido. Y la bendición de Dios significa que transmitir el poder, transmitir el propósito, transmitir las riquezas, la salud, la fertilidad, el bienestar que genera productividad. Eso es lo que significa para Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Jesús quería bendecir a todo el mundo, a todo, que se abriera el entendimiento del ser humano. ¿Para qué? Para que entrara la bendición a sus vidas. Y la bendición de Dios, que lo tiene preparado para todo aquel que cree, para todo aquel que tiene fe, es transmitir su poder, prosperarlo, enriquecerlo, de que tenga salud, que sea fértil, que tenga un bienestar, que genere productividad, que sea creativo, que se emprenda a hacer algo. Por eso la palabra de Dios siempre está usando a hombres y mujeres para transmitir el poder de su gloria, el poder de la habilidad. Dios, cuando bendice la primera pareja y a sus descendientes el poder para fructificar, el poder para hacer producir la tierra y continuar una vida en abundancia. Por eso, cuando Dios puso al hombre y a la mujer en esta tierra, era para que hubiera una producción, hubiera una creación. Todo lo que Dios les iba a administrar, que fueran obedientes a la palabra de Dios. Pero como el hombre es desobediente, el hombre no entiende el propósito de Dios, hacemos las cosas al revés. Si nos dice alguien, camina por acá porque es más corto el caminar donde tú vas a llegar. No, nosotros nos damos la vuelta y nos vamos por otra calle. ¿Por qué? Porque la desobediencia siempre prevalece en nosotros. Cuando Dios bendice a Adán y Eva, es algo tan hermoso y maravilloso, porque dos almas vivientes que Dios nos forma para que nosotros nos podamos contemplar físicamente. Porque si nosotros en esta carne, en este hueso, nosotros no nos podemos contemplar. Por eso dice que el que muere y el cuerpo se queda sin vida. Nunca lo vamos a poder volver a ver. ¿Por qué? Porque ya no es físico. Aunque tal vez esté cerca de nosotros, pero no vamos a poderlo contemplar porque no lo ven nuestros ojos. Y así es Dios con nosotros. Nosotros con Dios es espíritu y está al lado, está dentro de cada uno de nosotros. Dice que a la mano derecha es poder y autoridad, donde nosotros podemos crear y hacer. Entonces, ¿qué yo les quiero decir? Cuando Adán y Eva bajan a la tierra, ¿por qué era importante que Adán y Eva entraran e introducieran en la tierra? Porque dice Dios que la tierra era imperfecta. La tierra no era perfecta y tenía que edificar para que Dios entrara en la tierra, lo que Él había creado por medio de la palabra, pero ahora tenía que entrar su espíritu en la tierra. ¿Para qué? Para que produciera, para que sea fructífera,
¿Para qué? Para que transmitiera su poder aquí en la tierra con el hombre y la mujer. Por eso nosotros somos bendecidos, prosperados y en éxito. Y somos fructíferos porque Dios nos dio a cada uno nuestra mujer o nuestra esposa para fructificar. Y Él está transmitiendo el poder, Él está transmitiendo a que usted sea próspero, Él está transmitiendo las riquezas para que usted sea rico, no sea pobre. Dice, y que gocemos de salud, que tengamos la fertilidad para procrear. El bienestar de cada uno de nosotros genera una productividad, porque nosotros somos que producimos, no quedamos quietos. Siempre el hombre va a estar produciendo, y ese era el propósito de Dios. Ser dirigido siempre el hombre con Dios, que el hombre fuera alimentado de sus propósitos, de su voluntad. Por eso el significado de Adán, dice que cuando hizo Adán el hombre y la mujer, ¿qué hizo? ¿Y cómo lo nombró? Adán. Y significa que es el poder del hombre. Porque a pesar que Dios hizo el hombre y la mujer, pero les dio el nombre de hombre. Por eso la mano de Dios significa poder dar. Y tres cosas importantes que vamos a aprender acá. La mano de Dios significa poder dar, poder recibir y poder dirigir. El poder dar significa dar, hacer consideración, un sacrificio de generosidad y de alegría y de libertad. Esto fundamenta para que el creyente también dé. Mire lo que nos dice 2 Corintios 9, del 6 al 7. Y muchas de las veces cuando recibimos nuestras ofrendas y nuestros diezmos, en vez de declaramos esta palabra, porque la palabra de Dios es eficaz y ese es el único que nos puede administrar y dirigir. 2 Corintios 9:6 nos dice así: pero esto os digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente segará. Cada uno como propuso su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Poderoso es Dios para hacer abundar en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente abundáis para toda buena obra. Porque Dios conoce nuestras necesidades. Y es por eso digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente devolverá a Dios. Solo Dios sabe cómo va a regenerar su contribución. Muchas veces nos sorprendemos de cómo Dios obra en una persona hacia otra persona. Por eso aquí la palabra de Dios nos dice claramente: el que siembra escasamente segará escasamente, y el que siembra abundantemente siempre va a segar, siempre va a cosechar. Por eso dice que cada uno como propuso su corazón, no con tristeza ni necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Es que en todo está Dios.
Muchas de las veces nosotros, con nuestras malas palabrerías, contemplamos y lo hacemos de mala gana, no de corazón. Y Dios nunca lo vamos a poder engañar, porque Él ve nuestros corazones. La palabra de Dios dice: es mejor dar que recibir. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña a dar. Es acto de generosidad, desinteresado, que refleja el carácter de Dios. Porque Dios siempre nos está dando. Él nunca cesa de darnos. Así nos portemos mal, seamos desobedientes, pero Dios nos está enseñando a ser generosos, desinteresados, que refleja, cuando usted hace estas dos cosas, dice que reflejamos el carácter de Dios en nuestras vidas. Porque Dios es el que nos va a recompensar. Dios es el principio y nos dio cada uno la vida creada, el hombre y la mujer, a su imagen y semejanza, dando la responsabilidad de cuidar, de gobernar la creación de esta tierra. Por eso cada hogar que Dios llama a un matrimonio, siempre va a haber características de esta manera. ¿Por qué? Porque es una responsabilidad. Es cuidar y gobernar el hogar, la creación, lo que usted va a crear dentro de su hogar, el ambiente que usted va a crear dentro de su hogar. Ese es el resultado que usted se está manifestando o está manifestando un hombre y una mujer en una familia. Dios nos da su Hijo unigénito y nos los da porque nos amó desde el principio, desde la fundación del mundo, para que tengamos una vida eterna, para que no nos pierdamos, para que el mismo Dios se manifieste en nuestras vidas y corrijamos nuestro caminar. El significado de dar en la Biblia dice es ofrendar amor, compasión, perdón, apoyo espiritualmente a los demás. Eso es lo que significa y es lo que nosotros necesitamos dar. ¿Para qué? Para que seamos recompensados, para que ofrendemos ese amor y esa compasión a nuestros seres queridos. Porque muchas de las veces no nos vemos con buenos ojos, pero hay un Dios que Él sí nos ve como nosotros vemos a una persona. Y lo que Dios quiere es que nosotros proyectemos su Santo Espíritu en nosotros. Dar es reflejar el amor incondicional de Dios hacia la humanidad. Y es un acto de generosidad, de justicia y de misericordia. El reflejo del amor. Es importante que nosotros siempre tengamos a nuestros semejantes. Así como Dios es incondicional, así como Dios nos protege día a día y nos protege a todos, a toda la humanidad. ¿Por qué? Porque es un acto de generosidad y de justicia y de misericordia. El poder para recibir significa recibir el Espíritu Santo. Es un suceso inolvidable en nuestras vidas, de un cambio cuando nos arrepentimos de nuestros pecados. Pedimos el perdón de Dios y recibimos a Jesucristo en nuestros corazones. Y Él es el que nos va a guiar al camino, a las sendas verdaderas, que nos va a enseñar las cosas
desconocidas que nosotros desconocemos. Porque mucha gente nos han instruido o nuestros ojos han visto los malos caminos, pero no vemos los buenos caminos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Porque Dios quiere que usted viva, goce y tenga larguras de días en esta tierra. Que su vida no sea corta. Cuando nosotros buscamos el pecado, buscamos la perversión, buscamos nosotros mismos en nuestro templo, porque acuérdense que somos templo del Espíritu, y nosotros mismos nos vamos decayendo, nos vamos enfermando por falta de conocimiento de la palabra de Dios. Porque si usted conoce la palabra de Dios, usted claramente va a decir: no más a este proceso que me está perjudicando y que me está acabando la vida. Mire lo que nos dice Romanos 8, 14 y 17. Romanos porque todos los que son guiados, ¿verdad? Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos quiere decir? Que nosotros tenemos que ser guiados por el poder de la palabra de Dios. Que usted lea la palabra de Dios. Yo no me aparto que hay buenos predicadores en las redes sociales. Pero aquí lo importante es que usted estudie la palabra de Dios detenidamente. Porque nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, no por emoción, no por pensamiento humano, porque eso vamos a fracasar. Todo mundo que ha estado pensando por sus propias condiciones, vamos a fracasar. ¿Por qué? Porque no hay conocimiento. Y nosotros necesitamos adquirir el conocimiento de Dios para que nosotros podamos ser guiados por Él. Porque Él es el único que le va a decir: no más al pecado, no más al fracaso, no más a la derrota. Versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Porque cuando nosotros estamos en el vicio, en el temor del vicio, lo único que nos va a carcomer todas las cosas malas que hemos hecho. ¿Para qué? Para enviciarnos. Pero si ya Dios nos perdonó, si yo estoy decidiendo llevar otro camino, ¿por qué vuelvo a caer en la misma circunstancia? Porque pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clama Abba Padre. ¿Nosotros qué vamos a clamar? Abba Padre. Él es nuestro ayudador, Él es nuestro Padre que nos va a auxiliar en todo. Y es por eso que nosotros debemos de tener cuidado. Versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El mismo Espíritu nos va a dar testimonio. Y si su Hijo también, herederos y coherederos de Dios, coherederos con Cristo, y es que padecemos juntamente con Él, para juntamente con Él seamos glorificados. Es importante que nosotros
Veamos la creación de Dios en nosotros. Nosotros en cada uno de nosotros somos una creación en que podemos manifestar su gloria. El Todopoderoso, el Espíritu Santo, producen fruto y carácter de vivir en nuestra vida y gozarnos de vivir con paz y paciencia, con dignidad y bondad, con fe, mansedumbre, templanza, con cuales tales cosas no hay ley. Por el poder de recibir el Espíritu Santo, todo lo que hace, que nos fortalece, que nos vivifica y que experimentamos en nosotros mismos los cambios que Dios está haciendo en nosotros. Nosotros mismos nos damos cuenta que Dios está haciendo un cambio en nuestras vidas. Porque cuando nosotros recibimos a nuestro Señor Jesucristo, nosotros estamos sintiendo un cambio diferente, que nos lleva a un proceso, porque todo lleva un proceso. Pero en cada uno despierta el don que Dios nos dio y cada uno nos da la capacidad de trabajar para obrar en las obras de Dios, en la voluntad de Dios, en las tierras que estamos viviendo en este momento. ¿Y cómo lo vamos a conocer? Por la palabra de Dios. Para que cada uno de nosotros se manifieste el Espíritu Santo. Mire lo que nos dice Primera de Corintios 12. Primera de Corintios del 7 al 11. Nos dice así: pero cada uno les daba la manifestación del Espíritu por provecho. Porque a este es dada el Espíritu palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia, según su mismo Espíritu, pero otro fe por el mismo Espíritu, y otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, y otro hacer milagros o profecías, otro discernimiento de espíritu, y otros diversos géneros de lenguas, y a otros interpretación de lenguas. Vemos cómo Dios es tan hermoso, y el versículo 11 dice: pero todas estas cosas las hace uno, el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Por qué? Porque lo que Dios va a hacer en nosotros es despertar el don de nosotros. Lo que usted quiere ser, lo que usted quiere hacer en esta tierra, en este propósito. Y es por eso que muchas de las veces no podemos entender a Dios, nos cuesta, pero sí tenemos el proceso de Él está en nosotros. Lo único que nosotros, Dios quiere, que usted le crea, que usted crea que hay un propósito en usted, que lo va a transformar, que lo va a edificar, que usted puede cambiar de una persona desobediente a una persona obediente. ¿Por qué? Porque el poder de Dios para dirigir significa un trabajo en beneficio del ser humano, que debe hacer con diligencia para instruir a otros y guiarlos por las sendas que Dios ha señalado para cada uno de nosotros, porque el Dios Todopoderoso tiene señalado esas sendas. Por eso cuando vienen a la iglesia, encuentran el pastor dirigiendo a las ovejas siempre. Un pastor siempre debe de dirigir las ovejas para que prosperen, para que logren el éxito, logren su prosperidad en su vida, para que sean conducidos a la vida eterna, dirigirlos a la unidad y a la edificación del cuerpo de Cristo. Porque solamente así ustedes
con la palabra de Dios como algo que va a empezar a funcionar dentro de ustedes. Influye la movilización. La palabra de Dios lo que va a influir, la movilización, cambia el organismo, preside, ayuda a otros a tener éxitos, a ser maduros a otros, a guiarlos a otros. ¿Para qué? Para el propósito que tiene en la vida de cada uno. Por eso la mano de Dios siempre va a estar buscando formas para que nos prepare, para que nos discipule, para que seamos capaces de ser un buen ejemplo y comprender el apoyo de crear a los demás y de ser un buen mentor o tutor en todas las áreas. Porque si usted es instruido, usted puede instruir a otra persona con el conocimiento que usted tiene. Pero si no hay instrucción, no hay conocimiento, no podemos instruir a nadie. Pero siempre dice estar bajo la autoridad del que nos va a instruir y dispuestos a servir. Dios es que nos dirige por excelencia. Jesús llamó a sus discípulos para dirigir de cada uno de nosotros los beneficios que Jesús enseña para que sean edificados en el cuerpo de Cristo. Por eso, cuando Jesús nos habla en Lucas 22, 26 al 29, y con eso lo vamos a terminar, es algo tan hermoso. 22 del 26 al 29, y nos dice así la palabra de Dios: yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa, y en mi reino os sentéis en tronos juzgando a los 12 tribus de Israel. ¿Verdad? Entonces, ¿qué nos quiere decir Dios? Que nosotros necesitamos permanecer con Jesucristo, porque Él es el único que nos va a guiar. Él es el único que nos va a decir: mas no así vosotros, sino al mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ese es el propósito de Dios. Si usted sabe, dirija. Si usted es instruido, es enseñado, dirija al otro que no sabe. ¿Por qué? Porque el mayor, el que siempre dice a la mesa, o el que sirve, no es el que sirva a la mesa, mayor entre vosotros como el que sirve. Porque siempre hay que servir. Siempre nosotros necesitamos entrar en ese proceso de aprendizaje para ser provechosos, para dirigir. Porque la fuerza de cada ser humano está en la sabiduría de Dios. Su acción y su pueblo y toda su redención, la provisión de Dios es un poder de Dios en nuestras vidas. Llenas de fe, llenas de obediencia, nosotros vamos a ser más que bendecidos por la mano de Dios. Porque la mano de Dios es la diestra que simboliza autoridad. Y nosotros necesitamos tener autoridad en nosotros mismos, en decir no más a lo malo y decir bueno a lo bueno. Conocer, distinguir, porque muchas de las veces nosotros no sabemos distinguir, y es por eso que nosotros estamos de error en error, estamos en fracaso en fracaso. ¿Por qué? Porque no conocemos la palabra de Dios. Pero cuando nosotros lo conozcamos, nosotros vamos a ser diferentes y vamos a alabar a nuestro Dios.
Todopoderoso. Vamos a darle gracias. Padre Todopoderoso, bendito Dios. Te damos gracias, Señor, por